¿Cómo deberíamos responder como discípulos de Jesús cuando somos criticados, señalados o juzgados, incluso sin razón? ¿Refleja mi actitud ante la crítica el carácter de Jesús o más bien mis impulsos de la carne? ¿Sigo escondiéndome detrás de mi cargo, dones, reputación, actuando despiadadamente, manipulando, intimidando y castigando a quienes cometen el grave delito de señalarme mis errores? Si queremos responder con honestidad estas preguntas, no nos queda de otra que voltear nuestra mirada hacia el ejemplo de Jesús, simplemente porque Él es nuestro punto de partida, su modelo es quien nos guía. El apóstol Pedro afirma que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas en 1 de Pedro 2:21. Este texto, en su contexto inmediato, trata sobre cómo reaccionar ante el sufrimiento y la injusticia, incluyendo la crítica malintencionada. El término griego para ejemplo es upogramos, que traducido al español significa una plantilla o un modelo para calcar. La actitud de Cristo frente a la crítica no es solo inspiradora, es normativa para todos nosotros sus discípulos. Entonces, según el ejemplo del Maestro, ¿qué hacer cuando la crítica es injusta? ¿Qué hacer cuando somos calumniados sin razón ninguna? ¿Qué hacer cuando alguien murmura de nosotros a nuestras espaldas? Para nadie es un secreto que él fue criticado, acusado, malinterpretado, difamado y calumniado. Pero, ¿cómo respondió? En primer lugar, él respondió con silencio controlado. Veamos qué dice 1 de Pedro 2:23. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Nuestro Señor practicó el silencio redentor, no por debilidad, sino por dominio propio. En segundo lugar, él respondió entregando la justicia a Dios. El versículo continúa diciendo, sino que encomendaba la causa al que juzgue justamente. La palabra encomendaba es paradidomi, que significa entregar, poner bajo cuidado. Jesús sabía entregar la crítica injusta a las manos del Padre y no hacer uso de la venganza. En tercer lugar, él respondió rechazando la reacción impulsiva. Cristo nunca respondió desde la carne, sino desde su misión. La crítica injusta no lo desvió, no lo contaminó, ni lo sacó de propósito. Su estrategia fue el dominio propio, la mansedumbre, el enfoque y la pureza de corazón. Según el modelo del Maestro, tengo otra pregunta. ¿Qué hacer cuando la crítica es justa? Si bien Jesús nunca fue criticado con justicia, debemos entender que la crítica justa se convierte en una herramienta para la santificación si la recibimos con humildad. ¿Por qué? Porque en primer lugar el sabio ama la corrección según Proverbios 9, 8 y 9. Reprende al necio y te ganará su odio. Corrige al sabio y te ganará su aprecio. Dale al sabio y se hará más sabio. Enseña al hombre bueno y aumentará su saber. En segundo lugar, porque Dios usa la corrección para formar nuestro carácter según Hebreos capítulo 12. En tercer lugar, porque la crítica justa genera humildad. El cristiano maduro no se molesta cuando es criticado con razón, sino que responde preguntando, ¿qué quiere Dios que yo vea? ¿Qué parte de esta crítica es verdad? ¿Cómo puedo crecer con esto? ¿Qué me aporta a mi carácter cristiano? Dios utiliza la crítica, sea justificado o no, para formar en nosotros las siguientes 5 virtudes del carácter. Mansedumbre, que es la capacidad sobrenatural de mantener nuestra fuerza bajo control. Segunda de Timoteo 2:24 y 25 dice así, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre enseña a los que se resisten, si por ventura Dios les dé que se arrepientan y conozcan la verdad. La segunda virtud del carácter que es entrenado en medio de la crítica es la capacidad sobrenatural de estar en reposo en medio de un conflicto. Precisamente por eso Mateo 11:29 dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. La tercera virtud del carácter es la paciencia, que es la capacidad sobrenatural de soportar los defectos ajenos sin resentimiento, como Cristo hizo. Colosenses 3, 12 y 13 nos instruye así, vístanse como escogidos de Dios santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. El dominio propio sería la cuarta virtud de nuestro carácter, que es la capacidad sobrenatural que nos permite no reaccionar desde las emociones, atacando, sino desde el espíritu, respondiendo. 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de dominio propio. Y en quinto lugar tenemos el amor, que nos permite aceptar la crítica justa y perdonar la crítica que es injusta. Voy a terminar con este recordatorio. La crítica, sea justa o injusta, no nos define, más bien nos perfecciona. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo que necesita ser mejorado. Porque según 1 Corintios 8:2, el que cree que sabe algo, todavía no lo sabe como debería. La madurez espiritual no se mide por evitar la crítica, sino por cómo la enfrentamos. Cristo nos mostró que del mismo modo que la crítica injusta se supera con mansedumbre y confianza en Dios, la crítica justa se recibe con humildad y deseos de crecer. El carácter cristiano se fortalece cuando permitimos que la crítica nos acerque más al modelo de Cristo y menos a los impulsos de la carne. Una frase final. Un cristiano maduro no le teme a la crítica, la filtra, la entrega a Dios y permite que forme en él el carácter de Cristo.